¿Qué tal están? Bienvenidos. Emotivismo de Stevenson y Ayer. Realmente en este vídeo hablaré de algunos aspectos del emotivismo en la ética y la filosofía del siglo XX. La filosofía moral del siglo XX estuvo marcada por un giro significativo hacia el análisis del lenguaje ético, y una de las figuras más influyentes en este campo fue Charles Leslie Stevenson, que nació en 1908 y murió en 1979, cuya teoría emotivista ofreció una nueva manera de comprender los juicios morales. En este vídeo analizaré algunos aspectos del emotivismo de Stevenson, desde sus fundamentos filosóficos hasta sus implicaciones en la ética actual. Se puede afirmar que el emotivismo de Stevenson se inscribe dentro de la tradición del positivismo lógico y del análisis del lenguaje ordinario o del lenguaje natural, pero con un enfoque distintivo que lo aleja del reduccionismo, por ejemplo, semántico, de sus predecesores. A diferencia de autores o de filósofos como Alfred Ayer, quien veía los juicios morales como simples expresiones de emociones individuales, sin contenido cognitivo, Stevenson defendió, en cambio, una interpretación más matizada. Los juicios morales no solo expresan emociones, sino que también buscan influir en la actitud y la conducta de los interlocutores. Y, en ese sentido, para comprender el alcance de su propuesta, analizaré sus principales obras, su metodología filosófica y las críticas que ha recibido. También abordaré algunas de las consecuencias de su teoría para la ética normativa y la metaética, así como su relevancia en debates filosóficos contemporáneos. Se puede afirmar que realmente pues Stevenson es muy conocido y en cuanto al contexto filosófico del emotivismo, pues hay que hablar primero del origen del emotivismo como doctrina ética. Surge como una respuesta a los problemas del cognitivismo moral, que sostiene que los juicios morales son proposiciones que pueden ser verdaderas o falsas. Filósofos como Moore y Pritchard, por ejemplo, habían argumentado que los juicios morales son irreductibles a términos naturales, lo que llevó a la formulación de la falacia naturalista. Sin embargo, los positivistas lógicos, influidos por el Círculo de Viena, consideraban en cambio que el lenguaje moral carecía de significado en términos empíricos, en términos experienciales. En este contexto, el emotivismo se presenta como una tercera vía. En lugar de afirmar que los juicios morales describen hechos objetivos o que son simplemente sin sentido, sostienen que estos juicios expresan emociones, sentimientos y buscan influir en los demás. Stevenson tomó esta idea y la desarrolló de una manera más sofisticada que Ayer, dando lugar a una teoría del lenguaje moral que incluye la persuasión y también la argumentación. En este orden de cosas, también hay que decir que hay una diferencia con el positivismo lógico, mientras que Ayer y los positivistas lógicos afirmaban que los juicios morales eran simplemente exclamaciones emocionales sin valor cognitivo. Por ejemplo, decir asesinar es malo equivaldría a decir asesinato, qué horrible. Stevenson argumentó, en cambio, que estos juicios tienen un propósito pragmático, práctico. No solo expresan emociones, sino que también buscan modificar las actitudes del interlocutor, los comportamientos, etc. Esta diferencia es crucial porque permite a Stevenson sostener que los juicios morales tienen un rol, una función en el discurso racional, aunque no sean descriptivos en el sentido clásico o tradicional. Su visión le otorga al lenguaje moral también una función argumentativa que el positivismo lógico no podía explicar. Y, por tanto, todo esto pues, supuso unas diferencias evidentes con otras teorías. En cuanto a la teoría de Stevenson en sí misma, hay que decir que él considera que hay un significado emotivo y un significado descriptivo. En su obra Ética y el lenguaje del año 1944, Stevenson distingue entre dos tipos de significado en los términos morales.
Por una parte, según él está el significado descriptivo, se refiere a la información de hecho o información factual que puede contener un enunciado moral y, por ejemplo, esto se puede percibir mejor si decimos la esclavitud es inmoral. Podemos estar implícitamente refiriéndonos a ciertos hechos históricos y sociales y luego estaría el significado emotivo. Es el componente, se podría decir, del enunciado que expresa una actitud emocional o una actitud, diríamos, basada en sentimientos y que busca influir en el receptor. Decir, por ejemplo, la esclavitud es inmoral no solo informa sobre hechos, sino que también intenta que el oyente adopte una postura contraria claramente a la esclavitud. Esta doble función del lenguaje moral permite, además, entender por qué los juicios éticos pueden ser objeto de debate racional a pesar de no ser proposiciones verificables en un sentido empírico, en un sentido experiencial. Además, no hay que olvidarse de la persuasión ética. Stevenson sostiene que los juicios morales buscan persuadir a los demás. Esto implica que la argumentación ética no se basa solo en hechos objetivos, aunque también se basa en ellos, sino también se basa en la modificación de actitudes. Para lograr esto se emplean diversas estrategias discursivas, como por ejemplo la evocación de valores compartidos, la apelación a emociones o la reformulación de creencias también. Y, por supuesto, por ejemplo, si alguien está a favor de la pena de muerte y otro está en contra, su desacuerdo no solo será sobre hechos empíricos como la tasa de criminalidad, por ejemplo, en países con pena capital, sino también sobre la manera real en que valoran la justicia y la dignidad humana. La argumentación, en este caso, buscará no solo exponer datos, sino cambiar la actitud del interlocutor. Y esto se consigue con apelaciones a las emociones, a los sentimientos, etc. Y, bueno, esto es algo entendible. En cuanto a las críticas al emotivismo de Stevenson, son diversas. Está, por ejemplo, el problema de la racionalidad moral. ¿Cómo entendemos esto? Una de las principales críticas al emotivismo es que parece socavar la posibilidad de una ética objetiva basada en la razón. Si los juicios morales son simples expresiones de emociones y sentimientos y herramientas de persuasión, de convencimiento, ¿cómo podemos distinguir entre argumentos éticos sólidos y manipulaciones retóricas que intentan persuadir o convencer? Stevenson responde a esta objeción argumentando que la persuasión moral puede ser racional en la medida en que se basa en razones compartidas. Sin embargo, sus críticos sostienen que esta respuesta no es suficiente, ya que deja abierta la posibilidad de desacuerdos. Desacuerdos, por otra parte, irreconciliables sin un criterio objetivo para resolverlos. Por tanto, se puede decir que la carga subjetivista del emotivismo pues, es algo evidente y por eso el emotivismo ha sido acusado de reducir la moralidad a un asunto de preferencia subjetiva, de preferencia particular de cada sujeto, de cada persona, ya que si el lenguaje moral solo expresa emociones y sentimientos y busca influir en los demás, parece que cualquier posición moral es igualmente válida, lo que llevaría también a un relativismo. Para responder a esta objeción, Stevenson insiste en que los juicios morales no son arbitrarios, sino que se apoyan, según él, en sistemas de valores compartidos y en el uso de la razón también para modificar actitudes. Una razón basada en parte en emociones. Sin embargo, esta defensa no convence a quienes sostienen que la moral necesita una base más objetiva, más sólida, más rigurosa. Se podría decir también. Por tanto, pues en cuanto a la relevancia del emotivismo en la filosofía, pues es un tema discutible, es un tema que está sometido a controversias en la filosofía contemporánea y también, por supuesto, hay que considerar la metaética y el análisis del lenguaje. El emotivismo de Stevenson ha influido en el desarrollo de la metaética contemporánea. Particularmente podemos pensar en teorías como el expresivismo y el no cognitivismo. Su énfasis en la función pragmática, por ejemplo, del lenguaje moral, sigue siendo un punto de partida y un punto de referencia en debates sobre la naturaleza de la moralidad. Y además también, en cuanto a la ética y la persuasión en la sociedad actual, pues es evidente que el análisis de Stevenson sobre la persuasión moral es especialmente
relevante y útil en el contexto de la comunicación política y de los debates éticos en la era digital. De hecho, hoy en día la argumentación moral se da en entornos mediáticos, donde las emociones juegan un papel crucial. Su teoría ayuda además a comprender cómo los discursos éticos pueden influir en la opinión pública y en la toma de decisiones políticas de gran relevancia. Todo esto abre un debate mucho más amplio sobre el emotivismo moral y la razón moral también. A modo de conclusión, se puede decir que Charles Leslie Stevenson evolucionó, diríamos, en su pensamiento y también cambió la forma en que entendemos el lenguaje moral al destacar su función emotiva y persuasiva. Su teoría, por tanto, ha generado intensos debates sobre la naturaleza de la ética y la racionalidad moral y sigue siendo un punto de referencia en la metaética actual o contemporánea. A pesar de las críticas, su propuesta del emotivismo ofrece una visión rica y matizada del lenguaje moral que permite también comprender cómo las personas argumentan sobre valores y normas en un mundo donde la persuasión moral es clave en la política, la ética y la comunicación. En este sentido, la obra de Stevenson sigue siendo de gran relevancia en la filosofía actual. A partir de ahora comentaré algunos aspectos del emotivismo de Alfred Ayer y también su interpretación de la ética en el contexto del positivismo lógico. A modo de introducción se puede decir que la filosofía de Alfred Ayer, que nació en 1910 y murió en 1989, se inscribe en la tradición del positivismo lógico, un movimiento que revolucionó el pensamiento filosófico del siglo XX. Ayer es ampliamente reconocido por su obra Lenguaje, Verdad y Lógica, de 1936, donde expone y populariza las ideas del Círculo de Viena en el mundo anglosajón. Su contribución a la epistemología o teoría del conocimiento y la filosofía del lenguaje es sobradamente conocida y es fundamental, pero también dejó una huella importante en la ética, al defender una versión radical del emotivismo moral. En este orden de cosas se puede decir que en este vídeo analizaré su pensamiento filosófico, el pensamiento de Ayer, centrándome especialmente en sus aportaciones a la epistemología, a la filosofía del lenguaje y la ética de una forma resumida. También analizaré su concepción del conocimiento, su criterio de verificabilidad y su interpretación del lenguaje moral como una simple expresión emocional. Finalmente examinaré también las críticas a su enfoque y su legado en la filosofía actual. En este aspecto, pues hay que decir que realmente, en cuanto al contexto filosófico de Ayer, es el del positivismo lógico, como he sabido. Y para entender realmente la filosofía de Ayer, es fundamental situarla en el contexto de esta corriente filosófica. Un movimiento, el positivismo lógico, que surgió a principios del siglo XX con la intención de aplicar los métodos de la lógica y la ciencia al análisis filosófico. El Círculo de Viena, por ejemplo, liderado por figuras como Maurice Schlick y Rudolf Carnap, buscaba eliminar las cuestiones metafísicas y reducir la filosofía al análisis del lenguaje. Y, pues en este sentido, Ayer, influenciado por su estancia en Viena y su contacto con Carnap, asumió la tarea de divulgar y defender estos principios en el mundo anglosajón. El lenguaje Verdad y Lógica, que es su libro más importante, presentó el criterio de verificabilidad como el fundamento de su filosofía, argumentando que sólo los enunciados empíricamente verificables o los enunciados analíticos tienen sentido. Este principio se convirtió en una herramienta fundamental para desechar la metafísica, la teología y otros discursos que no podían someterse a prueba empírica, aunque tienen significados evidentes y claros los discursos metafísicos, independientemente de lo que señala el propio Ayer. En cuanto al criterio de verificabilidad y la eliminación de la metafísica, pues a mi juicio es algo excesivo, porque la metafísica no se puede eliminar. Ayer sostiene que todo enunciado significativo debe pertenecer a una de dos categorías. La primera sería enunciados analíticos, aquellos que son verdaderos, en virtud del significado de sus términos,
como las proposiciones matemáticas o lógicas. Por ejemplo, todos los solteros son hombres no casados, es un enunciado analítico. Y están los enunciados sintéticos, aquellos que pueden ser verificados empíricamente, o sea, por la experiencia, mediante la observación o la experimentación también. Por ejemplo, el agua hierve a 100 grados centígrados a nivel del mar. Es un enunciado observacional experimental. Todo lo que no pertenezca a estas categorías, según Ayer, es considerado carente de sentido. Según Ayer, la metafísica, la teología y muchas afirmaciones filosóficas tradicionales no son ni analíticas ni verificables, por lo que deben ser rechazadas como pseudoproposiciones. Por ejemplo, se podría decir enunciados como Dios existe o el ser es la esencia de la realidad, no pueden ser sometidos a prueba empírica, ni son tautologías lógicas, por lo que son, según él, expresiones sin contenido cognitivo. Esto es discutible, pero bueno, es un planteamiento que realiza el propio Ayer. Esta postura llevó a Ayer a una visión escéptica sobre muchas cuestiones filosóficas tradicionales, y su filosofía se puede decir que es altamente empirista, pues reduce el significado de los enunciados a su relación con la experiencia sensorial. Como se puede observar, son planteamientos que yo creo excesivos. Él se basa también en la filosofía del lenguaje y pues en ese sentido el análisis del lenguaje es central en la obra de Ayer. Su enfoque está influenciado por la idea de que la función de la filosofía es clarificar el uso del lenguaje, algo parecido a lo que decía el propio Wittgenstein, y evitar los errores que surgen de su mal uso. Para él, muchos problemas filosóficos se deben a confusiones lingüísticas más que a otra cuestión. En todo caso, siguiendo esta idea, argumenta que el lenguaje tiene distintas funciones y que no todos los enunciados son intentos de describir hechos. Por ejemplo, los enunciados éticos, desde su perspectiva, no informan sobre el mundo, sino que cumplen más bien una función emotiva, según Ayer. Esto lo lleva a desarrollar su teoría sobre la ética dentro del marco del emotivismo. En este aspecto, esto ya es más aceptable, pero rechazo la metafísica, a mi juicio, no. Muchas gracias a todos por su atención. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.